Muy buenas tardes, bienvenidos a todos aquellos que nos acompañan hoy desde lo presencial, a todos aquellos que están conectados, darles la bienvenida y bueno, hemos llegado al último módulo, agradeciéndole un tema de agenda que hemos tenido que pasar este módulo al día martes. Ya el doctor Luis Servino nos va a comentar, él está disertando en nuestra actividad del día 27. Y bueno, ya que estamos hablando del doctor Luis Servino, nuestro director del Instituto de Investigaciones Sanitarias de la Seguridad Social, doctor, le damos la bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias. Y agradecer fundamentalmente no por el módulo así, sino también porque es uno de los piedra fundamental en lo que hace a la actividad que tenemos en el instituto, ¿no? Pues no solamente como fundador, sino como, diríamos, un pionero en todo lo que hace al desarrollo de la actividad sanitaria, por lo cual es altamente meritorio. O sea, todas las actividades que hacemos y desarrollamos en el instituto tienen su autoría intelectual y material a partir del doctor Luis Servino y todos sus colaboradores que participan aquí como directores del instituto. Lo que nos convoca hoy, indudablemente, es un poco el corolario de lo que hemos vivido en estos últimos módulos y muy incipiente, porque como hablamos oportunamente, acceso es una actividad relativamente nueva dentro de lo que es tanto para el productor como el laboratorio, también para el financiador. Esto, como lo hemos visto en estos últimos módulos, la trayectoria, la línea, diríamos, la trazabilidad que se genera en este proceso de aprendizaje de lo que es acceso y la visión del financiador es relativamente corta y comienza desde aquellos instantes donde, diríamos, las nuevas tecnologías irrumpen lo que era clásico, como lo llamado ambulatorio y los tratamientos de alto costo. Haciendo un repaso y una visión, diríamos, transversal de lo que hemos podido observar en el curso, y pues le daré la palabra al doctor Luis Servino para que ante cualquier duda y alguna pregunta, yo tengo algunas, y los invito a cada uno de ustedes como para poder realizarlas, es precisamente toda la importancia de lo que viene sucediendo en el ámbito sanitario. Este ámbito sanitario que no solamente a nivel Argentina, sino también a nivel mundial, nos lleva a un gran desafío, que es cómo se va a financiar, cómo se financia la nueva tecnología. Y lo que hemos visto a través de este curso en otros módulos, recordarles todo lo que fue el tratamiento y el abordaje que tuvo la oportunidad de llevarlo adelante el doctor Juan Cifré como presidente de la Obra Social Ferroviaria, en donde nos dejó muy claro cuál es la visión de un financiador desde el punto de vista de lo que es la incursión de los nuevos tratamientos, llámese aquellos que de alto precio, de alto costo, para patologías de baja incidencia o el lenguaje que quieran implementar. El glosario también lo hemos desarrollado, como así también estuvo el doctor Sergio Borman haciendo mención a lo que es las nuevas tecnologías, cómo se financian en el resto del mundo, que es sumamente importante como para que veamos que no solamente la problemática que se plantea en nuestro país, en Argentina, no es única, sino que también es una visión más sistémica en otros países. También hemos visto aquellos aspectos que tienen que ver con lo regulatorio, complejo por cierto, pero la habilidad de los profesionales, como el caso del doctor Oscar Kochler, nuestro director acá del instituto, también esa facilidad pedagógica de poder hacer lo complejo más sencillo como para que cada uno de ustedes pueda comprenderlo. Entiéndase de que esto del acceso y aquellos que hoy nos acompañan, es un poco traer el futuro a hoy, y por eso se ve como si fuera un poco más lejano, pero créanme, y el doctor Luis Servino lo va a refrendar, es lo que viene y utilizando, diríamos, la mente creativa y la disruptiva como para pensar cuál va a ser el punto de inflexión en tanto a lo que es el financiamiento. También hemos visto la importancia de lo que es el mercado farmacéutico argentino comparado con el resto de los mercados, en donde el licenciado Juan Manuel Santamaría nos ilustró
no solamente de lo que está ocurriendo en la Argentina, sino también con el resto del mundo. La doctora Mónica Lupi también hizo referencia a la parte regulatoria, a todo lo que es la innovación, en conjunto con la doctora Carolina Siam, y por supuesto la apertura, y así como fue la apertura, dejamos también para el cierre, el doctor Ruiz Servino nos ilustró acerca de lo que es, y con gran conocimiento, de lo que es el sistema de salud en Argentina. Vale la pena, ya que te interrumpo ahí, ¿no? Pero vale la pena, ya que hiciste mención de lo que se habló en primera instancia, de qué es esto de acceso, ¿no? De access marketing, como lo quieran llamar, que no, es relativamente nuevo en la industria farmacéutica. Y es nuevo, si lo pensamos que antes había, llamémosle, un marketing tradicional en la industria farmacéutica. Entonces, si uno empieza a bucear por qué aparece este concepto de access marketing que tiene que ver no exclusivamente con la industria farmacéutica, al contrario, la industria farmacéutica lo toma de otras actividades comerciales. Y hay un punto de inflexión, si buceamos hacia atrás, yo creo que fue en el año 84 en Estados Unidos, 1984, lo que se llamó la ley Waxman. La ley Waxman fue la que, de alguna manera, desarrolló toda la fabricación de genéricos y la regulación de genéricos en Estados Unidos. Hasta ese momento, hasta el 84, o sea, la mayor parte del mercado, del share de mercado de las marcas originales, obviamente durante las patentes y después de las patentes, después que expiraran las patentes, ese share de mercado lo tenía los laboratorios originales, ¿sí? Los que habían desarrollado el producto. A partir de esta ley Waxman, en el 84, se agiliza mucho la aprobación por parte de la FDA de los genéricos. Y a partir de ese momento y hasta la actualidad, el mercado empieza a crecer abruptamente los genéricos. Ustedes fíjense que el marketing tradicional de la industria, que era trabajar sobre el prescriptor, que era trabajar sobre el médico, ¿sí? Bueno, ya empezó a tener un poquitito menos de importancia. Habitualmente hoy te diría que la mayor parte de los profesionales en Estados Unidos, y hablo de Estados Unidos porque es uno de los mercados más importantes del mundo con respecto a medicamentos, prescriben por nomenclatura internacional. Pero bueno, antes del 84, si bien también lo hacían de esa manera, los que tenían la mayor concentración de productos en el mercado eran los que habían desarrollado la droga. Y esto cambia radicalmente a partir del 84, donde hoy los genéricos tienen más del 80% del mercado. Primer tema, justamente en el 84 y en el 84 hacia adelante empieza también a cambiar otro cambio en el mercado farmacéutico que tiene que ver con el desarrollo de medicamentos de alto costo. Y el primero tiene que ver con el tratamiento enzimático de una patología rara, que es la fibrosis quística, donde el tratamiento empieza a salir un valor que hasta ese momento no había ningún tratamiento que se igualara a ese. Entonces, paralelamente de que aparece la ley de genéricos, aparece el tratamiento para la fibrosis quística, y ya en ese momento aparecen otras drogas, también otras moléculas de alto costo para patologías no muy frecuentes, como la anemia vinculada con la insuficiencia renal crónica, que también de altísimo costo, y ya para terminar los 80 y empezar los 90, empieza el desarrollo de los biológicos. Y ya entrado en los 90, empieza el desarrollo de los anticuerpos monoclonales, donde la figura estrella fue el rituximab, para el tratamiento del linfoma no Hodgkin, y a partir de ahí una gran escalada de nuevos biológicos, y por lo tanto, así como apareció el genérico para los medicamentos de síntesis, aparecen los biosimilares. En ese aspecto, Argentina, el mercado argentino fue el primero en desarrollar el biosimilar del rituximab, que también fue aprobado obviamente en la Argentina y también en Estados Unidos. Y también se amplió su indicación. Entonces, a partir de todos estos cambios, y como les decía, por ahí el punto para pensarlos a partir del 84 hasta ahora, cambia
el modelo de la mercadotecnia que tenía la industria. Porque primero, no basta solamente con convencer al médico que prescriba tal o cual marca. Ya estamos hablando de medicamentos de alto precio. O sea, ya hay que involucrar por un lado a prestadores, perdón, a financiadores, también a prestadores que muchas veces terminan financiando, ¿no? Pero ya el concepto de acceso tiene que ver con un concepto mucho más amplio que tratar de convencer al médico para que haga tal o cual prescripción. Pero fíjense, del 2013 al 2023, de todas las drogas que aprobó la FDA, el 50% son para enfermedades raras. Entonces aparece otro actor que antes tenía poca presencia, porque no tenía tratamiento, que son las asociaciones de pacientes. También tiene que ver el acceso en trabajar con esos grupos, algunas veces con muy buena fe y otras veces descaradamente, ¿no es cierto? Y esto lo digo porque hace poco participé en el Congreso de la Nación para la Agencia de Evaluación de Tecnologías. Había una señora que era representante de un grupo de pacientes, enfermedades poco frecuentes, raras, no me acuerdo cuál, pero después de hablar dijo, bueno, yo quiero aclarar que a mí me financia la industria farmacéutica. Lo dijo sin ningún tipo de pelos en la lengua y tampoco sin ocultar nada. Quiere decir que la industria que desarrolla este tipo de productos, que les repito, son el 50% de casi 10 años de aprobación de drogas en Estados Unidos, son para enfermedades poco frecuentes. Así que la importancia que tiene esta agrupación de pacientes de esas enfermedades no es menor. Y por último, también aparecen dos grandes temas. Uno es que empiezan a tomar cuerpo las agencias de evaluación de tecnologías, que es otro de los que la gente de acceso de las diferentes plantas tiene que empezar a convencer, y la forma en los últimos años que estamos viendo de convencerlos a partir del tema de demostrar que esto que están tratando de imponer tenga valor. Valor traducido en las cosas que a ustedes les parezca que son importantes para el paciente o para la salud. Y eso hay que cuantificarlo y convencer del costo-efectividad de estos productos que quieren imponer el mercado. Y por otro lado, además del tema que no es secundario, pero no tiene por ahí relación directa, que se lo llama el pricing, o sea, el precio que el producto va a salir, uno se puede volver loco investigando, es decir, por qué la industria le fija tal o cual valor a un medicamento. ¿No es cierto? A veces lo dicen en forma explícita. Creo que el caso por ahí más paradigmático es el de el nuevo tratamiento para la esclerosis medular espinal, donde dice específicamente en la página del laboratorio que el valor de $2.125.000, que cuando sale Novartis, ¿no es cierto?, cuando saca el Zolgensma, está vinculado y lo explica diciendo que si el paciente uno lo dejaría librado de los tratamientos que había hasta ese momento, en 10 años iba a gastar el doble haciendo un estudio de costos, ¿no es cierto? Pero es uno de los pocos casos donde se explica por qué ellos salen con un valor exorbitante que, bueno, ahora ha bajado. Entonces, fíjense que ya el tema no es simplemente el marketing tradicional que tenía la industria, que era convencer al médico de que tal o cual producto era bueno y que había que empezar a recetarlo, a prescribirlo, sino aparecen un montón de otros actores para los cuales la industria tiene que trabajar. Entonces, esto era, digamos, la primera introducción que quería hacer y que, bueno, le decimos a los que están en sus casas, que son los que nos han seguido siempre a lo largo del curso, que bueno, vamos a tratar de hoy, que es el último día, de hacerlo sin cortes, y que ahora se va a juntar con nosotros el doctor David Arboachán, que también es sanitarista y es uno de los pioneros que comenzó con nosotros en el instituto, para que nos diga un poquitito la experiencia. Además de haber estado en la superintendencia, también estuvo en el Ministerio de Salud y también desarrolló actividades vinculadas con dar acceso a medicamentos, ¿no? Así que lo vamos a invitar, este es su asiento. Para todos los que han seguido el curso,
que tengan claridad que el acceso de alguna manera fue, o esta política de hablar de acceso y no del marketing tradicional, tiene que ver con todos estos fenómenos que a partir de mediados de la década del 80 se empiezan a producir, no solamente en Estados Unidos, sino que muchos aparecen en Estados Unidos y después se replican en el resto del planeta. Acá, en estos últimos días, y con los acuerdos que el gobierno está llevando adelante con Estados Unidos, hay mucho resquemor en el mercado farmacéutico porque sabemos que Estados Unidos siempre presionó para que Argentina cumpliera la ley de patentes o una ley de patentes racional, cosa que si hacen tanto obviamente Estados Unidos como todos los países desarrollados del mundo, como los que están agrupados en la OCDE, que Argentina todavía no ingresó, y si no cumple a rajatablas las patentes, si no respeta las patentes, tampoco va a ingresar. ¿Eso va a traer aparejado un mayor costo de medicamentos o no? La verdad que no lo sabemos, pero tampoco, y ya le voy a dar la palabra a David, tampoco nunca se hizo un estudio serio que determinara si el hecho de no haber respetado las patentes, qué perjuicio nos trajo en otras actividades económicas donde la Argentina tenía vetos y restricciones justamente por no respetar el tema de las patentes. Entonces, es muy difícil saber si la aplicación de las patentes va a ser en primera instancia muy beneficiosa o muy perjudicial. La verdad que es difícil saberlo, ¿no? Y si uno analiza el comportamiento justamente del gasto en medicamentos de los países de la OCDE, donde todos, les repito, respetan las patentes, uno en primera instancia debería pensar que el gasto es similar en todos los países. Estamos hablando de países del primer mundo que son los que tienen los mejores indicadores de salud del planeta. Sin embargo, ahí te encontrás con que el gasto en retail de medicamentos de esos países va desde $300 para algunos países hasta $800 o $900. Quiere decir que las patentes no es o no son los únicos elementos que gravitan sobre el consumo de medicamentos. Así que ahí lo dejo el tema flotando para las preguntas que puedan aparecer. Y bueno, ¿cuál es la visión, David? Recién cuando te escuchaba hablar un poco de la evolución me acordaba, nosotros empezamos a vivir en carne propia ya Con el Lucinersen. en el 2015 con el Lucinersen, cuando vos eras superintendente, yo formaba parte de tu equipo y empezamos, digamos, con esas primeras discusiones y con esas primeras negociaciones desde la lógica, digamos, de la negociación pública para el acceso a medicamentos de alto precio y a nuevas tecnologías. Fue una discusión, me acuerdo que en su momento vos nos diste un lineamiento muy claro para seguir y que de alguna manera sentaron las bases para muchas cosas que después vinieron. Digo, cuando ahora vemos la política de acceso para AME que tiene el Ministerio de Salud, los resultados de la compra conjunta de hemofilia que empezamos nosotros en aquel momento y un montón de políticas que se están discutiendo, digo, la evolución en estos 10 años ha sido extremadamente significativa y si uno lo compara con lo que ha pasado desde el 80 hasta principios de los 2000, con lo que hemos vivido en estos últimos 10 años, es un salto cuántico, digamos, ¿no? Ahí hay otro tema sumamente importante que vos decías, que el gasto en medicamentos no está relacionado muchas veces con la política de patentes o con muchas otras cosas que hoy están en discusión en el tintero. Digo, la eficiencia de los sistemas de salud no se mide solamente por algunos indicadores lineales como eso, y hay, qué sé yo, sistemas como el norteamericano, que muchas veces lo tomamos como ejemplo, en donde si uno lo ve desde los macroindicadores y si baja un poquitito más a tierra algunos otros indicadores de acceso y ni hablar de cobertura, te das cuenta que el gasto no tiene absolutamente nada que ver con los resultados sanitarios. Y de alguna manera enfrentar este planteo o enfrentar este desafío que estamos teniendo como sistema de salud en un sistema fundamentalmente que está, como yo lo decía el otro día en el Congreso de la COSPRA, estamos realmente en un entretiempo muy significativo en donde tenemos que repensar la estrategia con la que tenemos que salir a la cancha a dar la pelea en este segundo tiempo, ¿no?
Es decir, si no redefinimos las reglas, si no redefinimos el financiamiento, si no pensamos qué es lo que hicimos mal para modificarlo, muy difícilmente vamos a poder, digamos, trasladar la motivación o los incentivos que tengamos a la realidad de la gente. Yo lo que veo es, un poco a nivel global, hay una tendencia cada vez más creciente al hiperconsumo y eso está a la vista, no solamente por mayor prescripción y por ampliaciones o por tendencias a ampliar cobertura, sino también porque la automedicación y de alguna manera el fácil acceso a medicamentos ambulatorios están haciendo que los indicadores y algunos índices se estén disparando con muy poco control en algunos países. Veo que la industria, por supuesto, digo, si alguno lo ve o lo analiza como paciente, enhorabuena, porque están apareciendo un montón de soluciones para enfermedades que hasta hace muy poco tiempo no tenían ninguna solución o no tenían ninguna cura. Hoy hay enfermedades que se curan con estas nuevas tecnologías, pero con sistemas de financiamiento que están cada vez más tensionados y cada vez más, de una manera mucho más difícil de sostener. Buenas tardes, mucho más difícil de sostener en el tiempo. Entonces, yo creo que la realidad del sistema hace de que nos tengamos que enfrentar a una discusión mucho más de fondo y es una definición racional de qué es lo que podemos cubrir con los recursos que hoy realmente tenemos. Digo, más allá de lo ideal que el sistema aspire para el 100% de la población. Desde la lógica de la cobertura de la seguridad social, vos vivís en primera persona todos los días en la obra social y lo vemos todo, digo, cada vez la demanda es mayor, cada vez hay mayor ampliación y esa demanda de cobertura se ve en lo que los pacientes demandan, cada vez la judicialización impacta más en los presupuestos de los financiadores de todo tipo, ya no solamente de la seguridad social, sino también en el sector privado. Uno ve que los indicadores de judicialización son cada vez más grandes y veo que esta brecha de cobertura y de acceso que estamos teniendo está generando, por un lado, resultados muy dispares y muy disímiles en los niveles de resultados sanitarios en la población, que esos resultados están muy diversificados por regiones y dentro de las regiones por provincia, y veo que hay una estrategia mucho más fragmentada que el propio sistema a la hora de tratar de abordar estos problemas. Lo hemos discutido un montón de veces y hemos compartido la idea de que politizar la estrategia de acceso a la salud es un error y no logramos ponernos de acuerdo en definir cuáles deberían ser las líneas más claras de las políticas sanitarias para los próximos 30 años. Entonces, para mí, hasta que desde este rol central de gobernanza que debería tener hoy el Ministerio de Salud a la hora de ordenar un poco la cancha y redefinir la posición de cada uno de los actores, no se concrete, va a ser muy difícil proyectar cómo sigue el partido. Por otro lado, también lo hemos discutido y hemos llevado adelante un montón de líneas de trabajo vinculado con las modificaciones de las reglas de cobertura, del programa médico obligatorio, de tratar de reconvertir lo que hoy es una canasta indefinida a una canasta con líneas de cuidado y demás, que no hemos podido de alguna manera verlo concretado. Y eso para mí también es un factor también de tensión a la hora del financiamiento. No me voy a cansar de repetir que sin reglas claras, sin un reglamento claro, es muy difícil jugar un partido, digo, porque uno no sabe para dónde salir corriendo en pos de definir lo que tiene que definir. Y eso para mí es un punto central que estaríamos en el momento justo para empezar a discutirlo con vehemencia y con coherencia. Es, vos justamente nombraste el Congreso de Obras Sociales Provinciales Sí. que se hizo en Salta. Exacto, sí. En Salta. Yo no pude ir porque estaba en el exterior, pero bueno, me tomé el trabajo de escuchar las conferencias. La tuya fue muy buena, pero también fue llamativo dos cosas. El ministro como referente para todos nosotros de salud, en la conferencia que habló, lo que rescato es que insistió en algo que es muy importante y que habrá que llevarlo a la práctica. Decía, bueno, la salud es responsabilidad federal. Como había muchos ministros de provincias
Dice, es una responsabilidad de ustedes, lo cual es cierto, está repitiendo lo que dice la Constitución, pero que no se lleva a cabo y no se está instrumentando como corresponde. Pero estamos todos de acuerdo que la salud es una responsabilidad federal. El Estado Nacional debería cumplir un rol no menos importante, que es el de gobernanza, el de bajar las normas, no solamente para lo que estamos hablando hoy, que el tema medicamentos, sino para todo, como por ejemplo hablar de vacunación, de normas, de calidad, etcétera. Pero bueno, eso no se hace y no se discute. Es un tema políticamente complejo de cómo vamos a hacer que las provincias asuman esa responsabilidad y cómo a partir de la herramienta que es la coparticipación federal van a recibir los fondos para dar una atención que sea equitativa. Pero bueno, cosas mucho más fáciles que esa, no tan políticas, que les diría que hay una coherencia entre todos los actores del sector que tiene que ver con terminar de una vez por todas con este PMO que es totalmente ya abstracto prácticamente porque no implica nada, y transformarlo en una canasta explícita de servicios, ya sea con líneas de cuidado o lo que haya que hacer. Y hay proyectos de ley que tienen ahí guardados bajo 2 cajones en el Congreso, porque lo hemos presentado nosotros con el doctor Kochelar en la Comisión de Salud, y no se tratan. Imagínense que si tuviéramos una canasta explícita de servicios con los límites total y absolutamente claros, yo estoy totalmente convencido que se reduciría total y absolutamente el nivel de judicialización que tenemos. Porque hasta ahora, hace años que se le viene echando la culpa a los jueces. Y yo les aseguro que el problema no es de los jueces no tienen de dónde agarrarse cuando fallan. Al contrario, si se basan en sentencias de la Corte dice específicamente que el PMO es un piso. Por lo tanto, si es un piso, pueden pedir cualquier tipo de cosa por fuera de lo que está escrito específicamente en el PMO para cubrirlo. Entonces, acá tenemos una gran falencia del Congreso, porque no es que esto no lo saben. La Comisión de Salud lo hemos hablado, como se ha hablado, hace 10 años presentamos el proyecto de Agencia de Evaluación de Tecnología y tampoco lo sacan. Entonces, independientemente de quién esté sentado en el Ejecutivo, tenemos un Congreso que yo creo que hasta ahora está demostrando que no está a la altura de las circunstancias en lo que a normas Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Y hay una oportunidad que, o sea, más allá de la cuestión política, creo que estamos en un punto de inflexión real en donde si hubiese si la gobernanza del Ministerio de Salud se ejerciese digamos, con una fuerza real, el propio Ministerio de Salud sería el que marcaría la agenda incluso legislativa, porque la realidad es que hay que hacer todo un trabajo político que tiene que ver con el involucramiento del Ejecutivo con el Legislativo, para que entendamos que muchas de las leyes de salud, los legisladores no conocen el trasfondo, no conocen el fondo de la cuestión y necesariamente necesitan ser explicadas. Entonces, ahí hay una responsabilidad concreta y ahí me parece que debería haber una decisión política. Un poco el ministro el otro día en COPRA transparentó que lo que se venía de acá en adelante era mucha más interacción entre el Ejecutivo y el Legislativo para empezar a discutir y tratar de sacar algunas leyes de fondo para modificar lo que ellos consideran que hay que modificar. Ojalá que eso ojalá sea... se haga, pero bueno, yo le dije lo que habló en la conferencia que dio, que fue básicamente el tema federalismo. Pero cuando cerró, le tocó cerrar el Congreso, que fue las palabras finales, me dejó mucho más preocupado que en la conferencia, porque en las palabras finales lo que dijo es casi específicamente, ¿no? Dice, el sistema de financiamiento de la salud está total y absolutamente en crisis, no sé cuánto puede aguantar, pero no sabemos cómo resolverlo. ¿Está? Entonces, imagínense si estamos arriba de un barco, el capitán nos dice, muchachos, estamos a la deriva, no sé cómo arreglar esto, nos preocuparíamos un poco, ¿no? Pero el concepto final fue ese, vamos a ver qué hacen nuestros legisladores. Y yo la verdad que tengo cero esperanza de que los legisladores puedan resolver algo. Ya lo demostraron en los últimos 10 o 15 años que, digamos, hacen estupideces, lamentablemente tenemos que decirlo así, desde leyes que generaron disturbios en todo el sistema, como la ley de medicina prepaga, o todos los rosarios de cobertura por enfermedades,
sin saber específicamente qué tipo de financiamiento íbamos a tener, no hubo nada que dijeran, bueno, nuestros legisladores están a la altura. Por eso, una idea que yo estoy tratando de ver si podemos hacerla prosperar, es hacer el homólogo que hizo cuando se restablece la democracia. Alfonsín hizo lo que se llamó el Congreso Pedagógico Argentino, donde reunió a todas las fuerzas políticas, a todos los técnicos del sector educación, para hacer un programa que después debería elevarse al Congreso. Yo creo que en salud probablemente pueda ser una buena iniciativa si con un tiempo determinado y a través de una ley, que el Congreso saque una ley para reunir un Congreso sanitario con representantes de todos los sectores, o sea, no dejar nadie afuera, todas las fuerzas políticas, todos los sectores que tienen que ver con salud, o sea, el sector de obras sociales, el sector privado, los prestadores, los profesionales de la salud, médico, enfermería, para que se hable la totalidad de los temas, la totalidad de los ejes, inclusive, obviamente, medicamentos, para que surja una política nacional de medicamentos, que se discuta en un Congreso y esas conclusiones sean elevadas al Congreso para que se transformen en ley. Porque si esperamos que todo este trabajo lo haga el Congreso, No. olvidémonos, no lo vamos a ver nunca, ¿no? Ya que no. Y máxime que, digo, en el sistema hay, te diría, un 98% de acuerdo en las cosas en lo que realmente se debe hacer. Uno, pero podés estar en desacuerdo, a lo mejor en alguna arista del cómo, pero en el qué no hay desacuerdo. Entonces, ahí hay un punto de equilibrio en el inicio de la discusión que, digamos, que te allana un montón el camino para poder definir por dónde seguir transitándolo. Y con respecto, digo, y por más esfuerzo que uno quiera hacer vinculado con algunas políticas, como la política de acceso a los medicamentos y demás, si no se resuelve la cuestión de fondo, que para mí son las reglas de cobertura, cualquier, digamos, esfuerzo que uno quiera hacer es dilapidar tiempo, dilapidar recursos y fundamentalmente jugar con la esperanza de muchísima gente Pero por que eso, quiera acceder para que quede claro para los que hoy nos acompañan, los que están en su casa, cuando hablamos de regla de cobertura, estamos hablando de construir una nueva canasta de servicios explícita. Absolutamente. Porque si no tenemos esa herramienta, no podemos arreglar no solamente el tema de medicamentos, no podemos arreglar nada del modelo de salud. No, nada. Por más agencias que uno quiera poner en funcionamiento, por más fondo de alto precio que quieras implementar, por lo que fuese. Si uno no arranca, es decir, para casi dar de nuevo y das de nuevo y redefinís las reglas de cobertura, digamos, tirando por la ventana o metiendo en la trituradora lo que hoy conocemos como el PMO y tratando de parir algo que sea lógico, que sea accesible, que sea integrador y que achique brechas con los recursos que tenemos hoy para poder financiarlo, vamos a estar haciendo un esfuerzo. Y todos nos lleva porque vale la pena. Estamos en el año 2025 y en el año 2015, siendo nosotros funcionarios, llamamos a 2 licitaciones para hacer esto. ¿Sí? Sí. Y la superintendencia pagó 2 licitaciones que la ganaron los grupos por ahí más desarrollados para ese momento, que era iSalud y el IEX. Ganaron las licitaciones para hacer esta canasta explícita de servicios. ¿Ustedes la vieron? Bueno, hicieron algunos tramos y después las gestiones que vinieron después de nosotros no continuaron con esto. Así que eso es un poco la historia de Argentina, ¿no? De empezar una cosa y no continuarla. Sí, esta falta de visión de política de Estado, que es un poco lo que decíamos hace un ratito, es decir, la imposibilidad de sostener en el tiempo una decisión que va más allá del color político, en donde, como te decíamos recién también, hay, te diría, prácticamente 100% de conceptos compartidos. Estamos prácticamente todos de acuerdo en lo que tenemos que hacer y en cómo tenemos que hacerlo, pero lamentablemente después la política borra con el codo lo que los técnicos escribimos con la mano. Así que ese es, ojalá sea un punto de quiebre y un punto de inflexión. Hay otro tema también vinculado con política de medicamentos y medicamentos de alto costo, que son todo lo que englobamos cuando hablamos de nuevas tecnologías. Acá hay que dejar claro, porque para algunos hoy son los enemigos, ¿no? Y en realidad, en una de las imágenes que yo uso habitualmente, ponían el
paciente y el financiador. Para el paciente, que exista una nueva tecnología para la patología que tiene, lo ve como el ángel de la guarda. Y realmente es así. Hay cánceres que hoy se curan gracias a los tratamientos. Hay un montón de patologías que tienen una sobrevida mucho mayor. Pero para el financiador lo ven como la imagen del diablo la nueva tecnología, hasta que no se pone la camiseta de paciente y se siente como paciente. Entonces, es un tema que no lo puede resolver el médico, porque el médico no va a decir esta tecnología es cara, si cree que es buena, la va a seguir indicando. Si ustedes se ponen en el rol de paciente o de familiar de un paciente, van a decir, no, no le voy a dar esta tecnología porque es cara. Le van a querer, ante una patología que no tiene tratamiento, tener acceso a lo último, a lo mejor, y el precio, sobre todo porque lo va a pagar otro, no les va a importar, van a querer tener acceso. Por lo tanto, no lo puede resolver esto más que lo que está arriba de todo, que en definitiva es el poder legislativo, que puede decir, no, mira, tenemos para cobertura de las nuevas tecnologías un fondo público que abarque a los 47 millones de habitantes de Argentina, que tenga un presupuesto que se discuta en la ley de leyes, que es la ley de presupuesto, y que sea muy explícito, decir, bueno, las tecnologías que se cubren por líneas de cuidado son tal, tal, tal y tal. Que todos los años se revea, algunas tecnologías a lo largo del tiempo pueden demostrar que no sirven y puedan sacarse de ese listado y pueden agregarse otras. Y eso es la única forma de que llegue a todos los habitantes, independientemente tenga el mejor prepago o no tenga cobertura. Necesitamos indudablemente que sea un financiamiento público, así lo pusimos en la ley que le presentamos al Congreso en su momento, que las nuevas tecnologías, por lo menos por un plazo de 3 a 4 años, deben ser cubiertas por el Estado. O sea, financiamiento público. Esto lo inventamos nosotros, no, en realidad es lo que hacen todos los países desarrollados para cubrir nuevas tecnologías. Una vez que pasaron la etapa de aprobación de las respectivas agencias, ¿sí? El financiamiento es público, no hay ningún seguro privado que pueda hacer frente o calcular que dentro de 6 meses va a salir una droga que también puede costar tranquilamente 1,5 millones, 2 millones de dólares para el tratamiento de una determinada patología. O por ahí con un costo menor, pero con un N de pacientes muy grande. Como ocurrió por ahí el último gran incidente, entre comillas, fue cuando apareció una nueva droga para tratar la hepatitis C. Si se lo dábamos a todos los pacientes con hepatitis C, se fundía el sistema de salud. Por eso acá en esta casa hicimos el primer consenso entre la Sociedad de Hígado y la Sociedad de Infectología para decir, bueno, el medicamento es espectacular, cura la enfermedad, pero no se lo podemos dar a todos. ¿Quién lo necesita? Y bueno, se hizo gradualmente un acceso para que lo reciban primero los 2 estadios que más lo necesitaban y los otros a lo largo del tiempo iban a completar el tratamiento. Y de hecho fue tan importante eso que con el tiempo, como pasa con las nuevas tecnologías, van bajando de precio y todo el mundo puede tener acceso, ¿no? Sí. Ahí, de hecho, vos hablabas recién un poco el tema de la regulación y la desinversión, ¿no? Hay dos ejemplos que para mí son emblemáticos. En la región, Colombia. Colombia tiene un proceso, o sea, así por mitad de los 90, con la definición del plan de beneficio, empezó un proceso también apalancado en evaluación de tecnología, que la verdad que funciona fantásticamente bien, y todos los años discuten qué se incorpora y qué se saca. Y la verdad que funciona fantásticamente bien. Israel, exactamente lo mismo. Igual. Con un presupuesto 100% público, en donde a través de una ley nacional se define cuáles son los recursos que se van a disponibilizar para la cobertura específica. Todos los meses se reúne lo que se llama el comité de la canasta, todos los años, perdón, se reúne lo que se llama el comité de la canasta, discuten cuáles son las nuevas tecnologías que van a entrar y cómo se va a financiar. Nada de lo que entra para que se defina a posteriori cómo se va a financiar, sino que se define en el momento de dónde van a salir los recursos, pero también hay un trabajo sumamente importante de análisis de desinversión. Entonces, la evidencia hace de que después de 1, 2, 3 o 4 años de análisis, che, mirá, la verdad que esto no es costo efectivo, no agrega quali, o los quali que agrega no son significativos, bueno, listo, se saca y no tiene más cobertura. Y cuando ese proceso gana legitimidad, sobre todo legitimidad social, es prácticamente incuestionable. Porque acá, digo, nadie discute la
la pertinencia técnica de un proceso de este tipo. O sea, porque digamos, lo que podemos estar alrededor de una mesa discutiéndolo, tenemos las herramientas para hacerlo. Acá uno de los puntos importantes es poder ganar credibilidad social. Porque imagínense nosotros en una sociedad sumamente conflictiva como la que tenemos, en donde recién Luis hablaba de asociaciones de pacientes que están financiadas por la industria. Después tenés asociaciones de abogados que son los que se encargan de traccionar todos los procesos de judicialización, financiadores que van a tener sus propios intereses, pacientes que con la simetría de información no van a poder entender por qué esa tecnología no se está cubriendo. Sería muy difícil resistir un medio de comunicación. Digo, resistir una cámara para tomar una decisión de este tipo sería muy difícil. Entonces, también es un proceso que tiene que ganar muchísima legitimidad social. No solamente discutirlo desde la lógica técnica, que podemos entender un grupo de personas, sino también poder lograr esa legitimidad social que haga que las decisiones que se tomen sean poco cuestionables. Para mí es un punto importante. Sí, sí, es clave, pero en un momento en el cual a Google para la población general se agregó la IA y se cambió totalmente las expectativas de la gente. Todos nosotros cambiaron las expectativas, poniéndonos nosotros por ahí, nosotros estamos en el ámbito médico y tenemos acceso por ahí a un nivel de información un poco más privilegiado, pero la gente común cuando hoy sale de un consultorio y se va con un diagnóstico relativamente complejo, la mayor parte hasta hace poco entraba en Google y los que tienen por ahí un poquito mejor de nivel entran en la IA. Y les diría que en general obtienen información que podríamos llamar el último grito de la moda. O sea, van a obtener qué es lo que se está usando hoy, no sé, en los países top del mundo y esa persona va a ir a exigir a su financiador que le cubran eso, a su financiador en primera instancia al médico, le dice, doctor, ¿no me va a dar esto? ¿No me va a cubrir tal o cual cosa? Así que ese es otro de los elementos que necesita que haya una institución con mucha credibilidad para realmente aceptar esa situación. Así que eso va a haber que lograrlo a lo largo de los años. Pero vos tenías Sí, a ver, algunas preguntas. Sí, yo creo que de las preguntas, no creo, estoy convencido, ambos las respondieron. Porque en realidad, no solamente porque los conozco y sé realmente la trayectoria en términos de que miden y saben perfectamente qué es lo que está ocurriendo. Lo que a mí me llama poderosamente la atención es lo siguiente, y va como pregunta, ¿no? O sea, evidentemente todavía no nos une el espanto, como decía Borges, porque yo vengo escuchando congresos todos los años de que siempre estamos mal, mal, peor, peor, peor. Y yo veo que la industria farmacéutica, de una visión donde me ha tocado transitar durante muchos años, ya este pensamiento de lanzar, hablar de la medicina personalizada, de productos que cada vez, medicamentos son mucho más costosos. Y mi preocupación es cómo puede ser de que, habiendo gente tan capaz dentro del área de salud, no hayan copado el área legislativa, inclusive los pocos que hay dentro del área legislativa, no impongan esto y creen una awareness, una conciencia en la población, porque a mi entender, yo he trabajado muchos años en Public Affairs, y si tengo que hacer una proyección de acá, no a 10 años, a 3 años, evidentemente va a ser, pero realmente insostenible con todo lo que venga. Y la judicialización, el costo, o sea, lo que hoy es un costo directo, pero que no lo medimos como costo indirecto de lo que va a impactar de acá a 3 años, va a ser nefasto. Entonces, mi preocupación es de qué manera se va a poder financiar. El doctor Servino decía, bueno, un financiamiento público, ustedes han demostrado que esto se puede hacer, también consensuando las partes. También tuve esperanza esto de la interoperabilidad con respecto a la información, a la información cruzada. Pero mi preocupación y la pregunta es, ¿qué se puede hacer a nivel legislativo como para que el área de salud se ponga si es que si está haciendo, fantástico, yo lo desconozco, precisamente para tratar estos temas que son tan importantes,
y que evidentemente hoy por hoy no se están tratando o no se tratan en la magnitud que deberían tratarse, de cara a lo que viene, porque este curso tiene que ver con el acceso, bueno, de la visión del financiador. Y las empresas yo veo que siguen haciendo sus planes de marketing para poder lanzar medicamentos que cada vez son mucho más costosos. Yo creo que hay una responsabilidad primaria por parte del Ejecutivo y que el Ejecutivo tiene la responsabilidad de ir y sentarse con los presidentes de la Comisión de Salud, de Senado y de Diputados y tratar de consensuar en esa mesa algunas líneas de política para discutir algunas leyes de fondo. A mí me parece que el rol fundamental, si me preguntás a mí, los legisladores por iniciativa propia no lo van a hacer. Primero porque, como vos decís, hay pocos legisladores que conozcan el funcionamiento real del sistema de salud. Te diría que yo conozca, uno está Pablo, no sé si hay alguien más que tenga, que tenga conocimiento de cómo realmente funciona el sistema. Entonces, acá hay un trabajo de evangelización muy importante. Evangelización en el buen sentido y no desde el punto de vista religioso, ¿no? Digo, de que acá la autoridad sanitaria tiene que sentarse con la autoridad legislativa y decir, che, mirá, esta es la realidad, esto es lo que necesitamos, hay consenso para que esto avance, si hay decisión política, cómo lo empezamos a discutir y cómo lo empezamos a consensuar. Para mí es un punto central la responsabilidad primaria de las autoridades las autoridades del ministerio en impulsar este tipo de discusión con las autoridades del Poder Legislativo, ¿no? y de las comisiones de ambas cámaras. Sí. Mira, redondeando un poco, obviamente, en un país normal sería responsabilidad del Poder Legislativo, pero tenemos que asumir que no estamos en un país al menos normal o ortodoxo. Estamos en un país que tiene muchas particularidades. Una de las particularidades, a ver que tenemos que decirlo, porque si no, no vamos a salir nunca de esto. Todo el establishment de salud, inclusive todos los que estamos acá, yo creo que ninguno allá tiene el seguro público. Nadie va, salvo que tengas un accidente en una ruta lejana, todo el mundo tiene una cobertura de salud. Y los legisladores y los políticos tienen la mejor cobertura privada. Se hizo hace poco un estudio donde tenían todos diputados, no tenían la mejor cobertura. Por lo tanto, daría la impresión que ellos creen que están protegidos por encima de los demás y el problema que probablemente más grave que tenga un segmento importante de la población es como que a ellos no les toca. Entonces uno podría decir, bueno, está bien, pero si desembarca el Ejecutivo con un programa para hacer, probablemente se tenga que poner en línea. Pero bueno, el programa del Ejecutivo ustedes ya lo vieron, ya de las 2 o 3 leyes primordiales que quieren sacar de salud, nada. El tema de la reforma laboral, la reforma previsional, algunos temas impositivos que sí o sí tienen que pasar por el Congreso. Quiere decir que nosotros seguimos fuera de la negociación global. Primero que hay que tener en cuenta. Entonces, en un grupo que estábamos el otro día de pensamiento, hay que decir, bueno, pero un señor de la Academia de Medicina, de una larga trayectoria, decía, pero bueno, nosotros tenemos que lograr que la población general entienda que la salud es una prioridad y bla, bla, y bla, bla, y un montón de cosas. Ustedes saben, esto venía a colación, que la salud está en sexto, séptimo, octavo lugar dentro de las preocupaciones de la gente. Entonces, tomando ese criterio, decía, bueno, si nosotros no logramos que la población presione, los legisladores y el Ejecutivo nunca van a tomar este tema. Yo le digo, mirá, si esto fuera así, lo que tenemos que agarrar es juntar un poco de fondos y contratar una empresa de marketing, una empresa de publicidad, para que todo esto le llegue a la gente. Y creo que no va a pasar por esto. Porque la gente hoy tiene, si está en octavo lugar, porque tiene 7 problemas antes que le importan más, por más que lo bombardemos en la televisión y en los medios y en las redes, poniéndole mensajes que la salud es importante, no vamos a llegar a la gente. Por eso estamos en una situación compleja donde creo que hay que buscar una alternativa. Por eso les comentaba que una de las alternativas ante la falta de proyectos del Ejecutivo, ante la inactividad legislativa, creo que la visión de hacer un congreso representativo del sector y que en el plazo de 6 meses o 9 meses tenga que presentar un proyecto
con el consenso de todos, podría ser una alternativa, ¿cierto? Y creo que está más que contestada tu pregunta. No, sí, sin duda. Ahí sin yo duda. quiero agregar algo más, y que tiene que ver con la visión de las empresas, ¿no? Con la visión de los laboratorios, muchas veces en esto. Es decir, hay como un desfasaje entre la realidad y la visión que tiene una parte importante de la industria farmacéutica. Sí. Sobre todo la industria farmacéutica multinacional, que muchas veces lo que hace es bajar o tratar de aterrizar en Argentina algunos lineamientos y algunas estrategias que son importadas y que poco tienen que ver con la realidad de nuestro sistema y muchas veces fracasan en ese intento, ¿no? Entonces, me parece que ahí también hay un laburo muy importante para hacer y que es un poco de calibrar entre la expectativa que tiene una parte importante o una parte de la industria versus la realidad de lo que se puede hacer en una sociedad, en un sistema que está decrépito como el nuestro, ¿no? Ahí, si me permiten, es un tema de discusión que inclusive en más de una oportunidad me ha traído muchos dolores de cabeza. Y hoy lo decía una exfuncionaria y con la cual estoy totalmente de acuerdo. ¿Cuál es la diferencia entre una nacional y una multinacional? La multinacional me ha tocado a mí explicarle a una persona que viene del exterior, que en general siempre son muy pocos los gerentes generales que son nacionales. Los hay, pero en general han tenido una pasantía exterior. Están 2 o 3 años. Esta exfuncionaria decía, hablaba también de qué importante sería modificar que una persona, que un presidente esté 6 años, porque si no, cada 2 años hay elecciones, entonces por lo cual se evapora un año en todo lo que es el proselitismo. En la industria multinacional pasa exactamente lo mismo, esto no me lo van a que me lo desmientan, es así, uno va a una cámara y se da cuenta de que hay gerentes generales que están 1 año, 2 años, y cuanto más rápido tenga mi pasaje en la Argentina, mucho mejor, porque sos un piloto de prueba. Llegás como un Cessna y te vas de acá para volar Sí, 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 un Boeing. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Esa persona viene a generar resultados. Esos resultados tienen que ser inmediatos. Y al ser inmediato prácticamente no hay mucho tema para poder planificación y hacer introspección adecuada como para comprender realmente cuál es la esencia de estos aspectos que son tan complejos. Y yo creo que esa es decir, bueno, yo empujo y vemos qué es lo que pasa. No estoy hablando bajo ningún punto de vista de no respetar reglas de compliance, que sabemos que está todo perfecto en eso, porque las casas matrices son muy estrictas, pero el resultado es venda 1, 2, 3, 4 unidades, pero hay que venderlas y hay que generar resultados. Sí, 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 sí. No ocurre lo mismo, digo, en general, no, hay excepciones, por supuesto, con la industria nacional, de gente que ya conoce, que tiene muchos años, y no digo con esto que sea uno mejor que el otro, son estrategias diferentes. Porque, como bien decía el doctor Servino, esto es diferente, es un país diferente. Yo me acuerdo en su momento cuando vino gente del Ministerio de Sichuan de China, que decían que eran muy chicos, ellos eran solamente 50 millones, cuando se le explicaba que acá hay 24 provincias y que hay una autonomía, precisamente porque la Constitución es un poder no delegado, no lo podían creer. Pero como no hay una política de Estado que agrupe todo, por más que esté en tal lugar, bueno, yo creo que pasa es fundamentalmente por eso, ¿no? Es muy poco el tiempo de gestión y realmente no tienen mucho tiempo para el análisis de esta coyuntura, ¿no? Bien. Bueno, yo no sé si tenemos preguntas acá o de los participantes. Vamos acá del público. Sí, yo tengo una consulta, teniendo en cuenta que por ahí la población mayor a lo largo del país está cubierta o por PAMI o por las obras sociales provinciales y que éstas a su vez necesitan del financiamiento del Ministerio de Salud Nacional o provincial en caso de las obras sociales provinciales. ¿Qué posibilidades hay de que haya un fondo de financiamiento público que mencionaba anteriormente en cada provincia en particular? A ver, pensar en un fondo provincial sería como el camino más corto, siempre y cuando la provincia comprometa recursos propios
de su recaudación para financiar esa población que no tiene, que no tiene otra cobertura que la cobertura pública exclusiva. Porque la provincia solo podría financiar a los que tienen cobertura pública exclusiva en esa jurisdicción. No podría financiar a los que tienen, o eventualmente a los que tienen cobertura de la obra social provincial, si hacen un acuerdo entre la provincia y la obra social, porque ahí son dos figuras distintas. No podría financiar PAMI, no podría financiar obras sociales nacionales y no podría financiar al sector privado. Entonces estaría acotado al financiamiento de los que tienen cobertura pública exclusiva en esa provincia y eventualmente a los que tienen cobertura de la obra social provincial. Hay algunas provincias que lo están analizando, Mendoza, por ejemplo. Mendoza está un poco un paso adelante en eso, de hecho tiene su propia agencia de evaluación de tecnología, que ha sacado algunos dictámenes que han generado un pago de ruido en el sistema, pero digo, tendría un resultado muy jurisdiccional y dentro de la jurisdicción a la población que no tiene una cobertura formal. Lo más lógico sería encontrar las herramientas para poder consolidar un fondo nacional en donde las provincias participen, no solamente las provincias con los que tienen cobertura pública exclusiva, sino también las obras sociales provinciales. Ahí hay que allanar algunas cuestiones legales, porque con los comités de fiscalización y demás de cada provincia no permite que las jurisdicciones o las obras sociales provinciales integren fondos extrajurisdiccionales. Entonces, no podrían aportar recursos a un fondo nacional a través de las obras sociales provinciales, que es un poco el escollo con lo que nos encontramos cuando empezamos a desarrollar la compra conjunta de hemofilia. En compra conjunta de hemofilia está los que tienen cobertura del Estado Nacional, PAMI y la Seguridad Social Nacional. No pudo entrar ninguna obra social provincial ni ninguna provincia porque los comités de rendición de cuentas de las provincias no se lo permitían y para eso tenían que modificar las leyes de financiamiento provincial. Hay todo hay todo un camino por desandar que termina complejizándolo. Pero digo, si hay voluntad política y hay ganas de sentarse en la silla a escribir y a ejecutar y a gestionar, bueno. Sí, y para completar la pregunta, que es muy interesante porque es la discusión que se tiene que dar hacia dónde, no solamente por el tema de medicamentos, sino por todo el sistema de salud, donde tiene que ir la discusión del futuro. Lo más cercano y lo menos comprometido políticamente es lo que algunos llaman la mancomunación de fondos, que sería distinto a lo que estás planteando hasta ahora. Es decir, en vez de que haya un fondo nacional que financie a las provincias, sino que cada provincia, como lo dice la Constitución, sea independiente y que a través de una mancomunación de fondos pueda lograr tener una masa crítica que atenúe la falta de recursos. Porque, a ver, vamos a ser claros, no, lo dijo el presidente y es la realidad de todos los días, no va a haber más plata para invertir en atención médica. Entonces, si no va a haber más plata, tenemos dos salidas decorosas. Primero, juntar masa crítica de gente. No es lo mismo en una provincia tener las representantes, si no son 300, serán 180 obras sociales, las obras sociales provinciales, las obras sociales de toda otra naturaleza que están en las provincias, la obra social provincial y el PAMI, y los indigentes, de los cuales financia el Estado. Entonces, si todo eso, la totalidad de los habitantes, se juntaría en un fondo, indudablemente contaríamos con una masa crítica muy interesante para hacer frente a todo lo demás. Al mismo tiempo, el hospital debería no facturar solamente a los de las obras sociales nacionales, sino el hospital se tendría que poner a tono a la demanda y facturar todo el rendimiento hospitalario a este centro de mancomunación de recursos y probablemente a través de esa vía se podría lograr con economía de escala que la plata alcance. En definitiva, lo que les estoy contando es el modelo que hay, por ejemplo, que en toda España, todas las comunidades tienen este modelo y les va mejor que a nosotros, les puedo asegurar. Entonces, esos caminos son complejos desde el punto de vista político, pues se tocan muchos intereses, ¿sí? Y requieren un marco jurídico muy específico, porque acá no somos muy apegados a la ley. De hecho, tenemos una ley de PAMI que se hizo en el año 70 y que les diría que durante toda la democracia prácticamente jamás se cumplió.
porque la ley de PAMI contempla que exista un directorio integrado por todos los representantes que tienen que estar presentes en ese directorio, y sin embargo, cada vez que aparece un nuevo gobierno, lo primero que hace es, vamos a poner un interventor. Entonces uno pensaría, bueno, debe ser porque la ley no sirve. Bueno, si la ley no sirve, ¿por qué no la derogamos, la cambiamos y hacemos otra? No, no, el tema es estar sentado arriba de la caja, con todas las implicancias que eso pueda tener. Entonces tenemos que tener un marco jurídico que te proteja en las provincias, como en el PAMI, de que cada gobierno que venga quiera poner a su amigo en la caja, como puso ahora a su amigo en el Andís, que creo que no sabe ni lo que es una silla de ruedas, este hombre que estaba sentado en el Andís. Pero sin embargo, con total y absoluta frialdad, ponen a un funcionario a hacerse cargo de un ente eminentemente técnico y después pasan las cosas que pasan y nadie se hace responsable. ¿Está? Entonces, eso es parte de lo que tiene que cambiar de la política. ¿Sí? Había otra pregunta de... Sí, acá Patricia. Bueno, buenas tardes. Les agradezco a todas las autoridades del instituto que promuevan este tipo de charlas porque para los médicos es muy importante saber esto del acceso. Para agregar una cuota de ánimo, porque realmente es muy desalentador cuando uno ve esta falta de marco político y jurídico de lo que ustedes mencionaban. Mi pregunta es un escalón más abajo, ¿no? Y después de haberlo escuchado al doctor Goldman hablar un poco de evidencia del mundo real, ¿no? Esto de la evidencia acá abajo, no tan aérea. En el caso, que bueno, que ahora se habla mucho más de la evaluación de tecnología sanitaria, hace un tiempo atrás teníamos la Conetec, ahora supongamos que es la NEFIT en un proceso transicional. ¿Qué ocurre en el caso? No sé si eso todavía es así o hubo alguna modificación. Si nos pasaba como la Conetec, donde todas las evaluaciones de tecnología sanitaria, ya sean de impacto presupuestario, costo-efectividad, costo-utilidad y demás que se hacían, no son vinculantes. Entonces, digo, yo hago una evaluación de tecnología sanitaria y para continuar toda la cascada que nos hablaba Carolina de la regulación de una nueva tecnología, ¿me sirve de algo? ¿Eso está por cambiarse? Porque el doctor Bollman nos comentaba que la idea de la NEFIT ahora es hacer a la inversa. Primero preparar toda la evidencia de tecnología y después presentarlo a la ANMAT. No sé si ustedes, bueno, eh, saben al respecto o cómo se va a manejar eso en virtud de que no ha sido vinculante, ¿no? Las recomendaciones, la verdad que a mi criterio, brillantes que ha hecho la Conetec en su momento. A ver, la Conetec fue una herramienta sumamente valiosa. Todavía existe. Sí, Es. le han quitado protagonismo y dinamismo, existe, pero es una herramienta muy valiosa. Digo, yo repito lo mismo que dije hace un ratito. Si no se modifican las reglas de cobertura y si no pasamos de una bolsa de gato como soy el PMEO a algo realmente lógico, por más que la Agencia de Evaluación de Tecnología sea vinculante o no sea vinculante, no vamos a resolver la cuestión de fondo. La cuestión de fondo. Sí, y la realidad que yo creo que lo primero que debería discutir la NEFIT, en el caso de que se sancione y de que en algún momento se firme el famoso decreto, lo primero que debería discutir y lo que debería analizar es la canasta de cobertura, como primera medida. Y en base a ese análisis después hacer las recomendaciones para ver cómo modificarlo y en qué línea. Pero digo, lo de vinculante o no vinculante, te diría que sigue siendo, si no se modifica, si no se modifica la cuestión de fondo, termina siendo anecdótico. No. Sí. Gracias. Sí, de acuerdo. Bueno, no sé si tenemos alguna otra. Bueno, ¿es alguna palabra más para cierre? No, a ver, yo creo que el compromiso de estos espacios con la transformación de la realidad siempre es muy bueno. Y creo que poder sociabilizar y achicar la brecha de acceso a través de la tecnología es un paso de calidad importante. Así que me parece que estas iniciativas son muy transformadoras y acercan o achican esa brecha
de asimetría de información que hay y nos permite estar más cerca también en cuanto a las opiniones y las experiencias. Así que gracias por invitarme. Oh, bueno, gracias a vos, David, y bueno, a todos los que estuvieron desde su casa, a todos los que nos acompañaron presencialmente en todo este curso de acceso. Ya estamos casi terminando académicamente el 2025 y bueno, el 2026 vamos a tener como mínimo la misma oferta de servicios académicos que tenemos hasta ahora y probablemente también va a haber otros cursos nuevos y otras diplomaturas que ya a la brevedad van a tener acceso. Así que bueno, muchas gracias para todos.